Santo es el Señor, gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema bien delicado, gloria al Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la palabra del Señor para este día y el tema de Dios que el Señor nos da en este día son aquellas enfermedades espirituales que así como en lo físico, también en lo espiritual, el hombre también se enferma. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura referente a esas enfermedades espirituales. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y el tema de hoy entonces es gangrena y carcoma, producida por palabras desviadas de la verdad. Gangrena y carcoma, producidas por palabras desviadas de la verdad. Y esto es lo que dice la Escritura. Gloria al Señor. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Toda esta palabra leída para gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos da el consejo la Escritura, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. O sea, aquí está hablando de dos personas que se desviaron de la verdad, y más adelante también vemos que también nombra a Alejandro en otro verso de la Escritura, que estaba con Himeneo también. Nos dice que evita profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad, porque esa palabra desviada producirá carcoma como gangrena. O sea, esas dos enfermedades, la carcoma y la gangrena, vendrán por causa del desvío de la verdad, esa palabra que carcome. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos, que los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Otra vez el consejo de la palabra nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Seguramente los hermanos de aquel lugar donde estaban Himeneo y Fileto, que le conocían bien, era bien difícil separarse, tal vez años, tal vez no sabemos cuánto tiempo, anduvieron caminando junto con Himeneo y Fileto. Pero dice que la palabra que ellos daban, estaban dando un error doctrinal que los desviaba de la fe. Es como quien toma un desvío, que ese desvío no sabes hacia dónde te lleva. A veces personas que han tomado un desvío, a mí me ha pasado, he tomado un desvío, he quedado perdida en mitad del camino, he tenido que regresar hacia atrás al punto de partida para desde ahí, a donde había perdido el rumbo, volver a tomar el rumbo correcto. Entonces te hace perder el tiempo, retroceder,
Allí se mueven también varios espíritus, entre ellos se mueve el espíritu de confusión. Una persona confundida no sabe para qué lado agarrar. Por eso aquí Pablo le está dando este consejo a Timoteo y a todos nosotros hoy en día. Nos da el consejo, dice, evita profanas y vanas palabrerías. Pero vemos que el error o este desvío, esta palabra que era como carcoma y como cangrena, que se los comía, que los atacaba esa palabra, y es una cosa bastante grave. Yo estuve mirando un poco y buscando qué era la carcoma y qué era la cangrena, y realmente son cosas terribles. La carcoma son una cantidad de gusanos y diferentes bichos que se van criando de diferentes tamaños y van afectando el árbol, van afectando. El Señor dijo, vosotros sois plantíos de Jehová, plantíos de Yahweh. Entonces vemos que esos son como unos gusanos que comen el árbol por dentro. El árbol pierde toda su fuerza, lo van comiendo hasta que lo secan. Son muchos gusanos y se van criando y procreando dentro de ese árbol hasta que lo destruyen. Es un efecto bien destructivo la carcoma. También la carcoma puede tomar una casa y destruirla completamente. Directamente las casas que tienen este tipo diríamos, de plaga, tienen que ser desalojadas y ser desinfestadas. No puede vivir ninguna persona. ¿Por qué? Porque está toda minada por dentro con estos gusanos. Son un tipo de gusano que crecen y se van procreando de una manera impresionante. En poco tiempo hacen esa casa de madera, la destruyen absolutamente todo. Agarran los muebles, puertas, ventanas, destruyen absolutamente todo. De esa misma manera es esa palabra salida, una palabra desviada de la verdad de Cristo, dada por estas personas que se dicen hijos de Dios, que se decían cristianos, y por eso es que les decía que seguramente para los hermanos que conocían a Himeneo y Fileto, les era tal vez un poco difícil alejarse de Himeneo y Fileto porque tenían tal vez buena relación con ellos. Por eso muchos dicen, no, tenemos que tener amor, 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 amor. Pero la Escritura dice, amados hermanos, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Acaso pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Podemos estar en coinonía con aquellos que están desviados de la verdad de Cristo, trayendo doctrinas erráticas que apartan de la fe, del camino de la verdad a los hermanos? Doctrinas erráticas, enseñanzas que no provienen de la palabra de Dios. Aquí vemos que Himeneo y Fileto lo estaban haciendo. Dice que trastornaron la fe de algunos diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea, solamente tenían un error doctrinal. Ese error doctrinal que Pablo estaba marcando dice que desviaba de la fe a los hermanos, los había desviado de la fe. Entonces nos dice, nos da el consejo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este error doctrinal trastornó la fe de muchos. Vamos a ver por qué era un trastorno. Vamos a ver, en Juan 11 nos dice, en el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También en 1 Tesalonicenses 5, del verso 16, nos dice, porque el mismo
Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí vemos que se cumple esa palabra que estaba hablando Jesús con María, diciéndole que la resurrección se efectuaría al final, o sea, lo último, sería lo último del fin, vendría la resurrección de los muertos. Sin embargo, Himeneo y Fileto desviaron a muchos con ese error doctrinal diciendo que ya se había efectuado la resurrección. Ellos decían eso, tal vez allí habían visto milagros o no sé, eso era lo que ellos estaban diciendo y muchos se desviaron siguiendo esa falsa doctrina, siguiendo esa doctrina errática. Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos dice la Escritura de Himeneo, Fileto y Alejandro. Ahí vemos que también se le habían juntado otros ministros también, que eran ministros de la palabra de Dios, pero ellos tenían su propio librito, un librito, una enseñanza de acuerdo a su propio pensamiento, no de acuerdo según Dios, no de acuerdo según la Escritura, sino que era algo tergiversado de su propia mente, inducido por un espíritu de error. Dice segunda de Pedro 2 del 1 al 3, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. O sea, y muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Dice, se levantarán falsos profetas y profetisas, y habrá falsos y falsas maestras entre nosotros, nos dice el Señor, que encubiertamente, o sea que usted no se va a dar cuenta si no es el Espíritu Santo que le está alertando, le está abriendo el entendimiento y mostrando cómo sutilmente esas herejías destructoras comienzan a introducirse lentamente y usted no se da cuenta. No se da cuenta de la misma manera que Adán y Eva no se dieron cuenta cuando Satanás introdujo herejías destructoras, engaños y mentiras, mezcladito con la palabra de Dios, mezcladito. Usted va a ver que van cambiando una palabra a otra palabra y eso desvía de la fe según escrito está. Dice, con palabras falsas vendrá juicio sobre ellos. Eso nos dice la Escritura. Bendito Dios. Y será esto encubiertamente. Gloria al Señor. Primera de Timoteo del 1 del 3 al 7 nos dice, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, no enseñen doctrinas extrañas. Esas son doctrinas extrañas. ¿Por qué son extrañas? Porque no están en la Escritura. No son conocidas, son inventos, cosas que la persona con su mente confundida por el enemigo comienza a enseñarlas como que es una gran cosa, como una doctrina que tú dices,
uy, qué revelación, qué espectacular eso uy, mira la revelación que Dios está dando en este tiempo. Sí, esto es una revelación que estaba oculta para el tiempo del fin. Y ahí empiezan las personas a escuchar esa falsa doctrina. Y después voy a contar algo que el Señor me mostró también referente a esto, gloria a Dios. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así que te encargo, le dice Pablo, pero el propósito de nuestra intrusión es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Ahí está otra vez hablando del mismo tema. Es una palabrería vana que desvía. Por eso dice desviándose de estas cosas. ¿Qué cosas? La fe, un corazón puro, tener una buena conciencia, que nada te acuse, que nada te desvíe del camino, amado hermano. Entonces leemos en Tito del 1 al 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Ahí Pablo está haciendo una recomendación. Es necesario hacerles tapar la boca con la verdad de Cristo, con la Escritura, amados hermanos, que es la espada más poderosa, más cortante. Dice que toda espada de dos filos es la palabra de Dios. Estos trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos es su propio profeta, que dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, y este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. Esto para aquellos que dicen, no le digas nada, es el profeta, no le digas nada, es la profetisa. ¿Dónde está el amor de ustedes? Que no pueden callarse, cállense la boca, todo paz y amor, no digan nada, déjenlo, que siga enseñando la falsa doctrina, déjenla, es la sierva del Señor, déjenla que siga desviando de la fe a los hermanos. Déjenla, dejen ese siervo, esa sierva que siga contando fábulas, que siga desviando a los hermanos de la fe. Eso dicen algunos. Aquí Pablo dice algo diferente. La Escritura me dice, repréndelos duramente. Repréndelos para que sean sanos en la fe. O sea que hay una fe que es una fe enferma, una fe corrompida, que no conduce a nada, sino que los desvía de la verdad. Dice, no atendiendo a fábulas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Y todo aquel que quiere enseñar la verdad con la palabra que está escrita, entonces dice, no, a esa persona no la escuchen, está hablando de la Escritura, los va a apartar del camino, los va a apartar de Dios, los va a apartar del propósito, y mienten a los hermanos para poder hacer con palabras fingidas engaño y así de esa manera ganar para sí mismo una ganancia deshonesta. Tratando de amorralar para sí, para buscar propia gloria.
para buscar su propia gloria y no la gloria de Dios, sino buscar más personas que le sigan creyendo, que le sigan enviando dinero, que sigan apoyando esas falsas doctrinas, como que están descubriendo, no sé, un planeta extraño, algo diferente. O no, esto que está hablando, esto no está en la Biblia, pero no importa, vamos a escucharlo porque esto es una nueva revelación, esto es la revelación de las revelaciones. Esta sierva, este siervo sí que está trayendo algo que nadie lo ha traído. Es una revelación extraña. Todos tenemos que escuchar esta fábula. Vamos a escuchar la fábula. Vamos a escuchar la fábula. Lucifer es maestro de mentira. Pues entonces ahí están inclinando el oído, como dice la palabra. Dice, mandamientos de hombres que se apartarán de la verdad. Corrompidos, incrédulos, Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, tanto que no pueden discernir ya la verdad de la mentira. Mienten y se creen su propia mentira. Dicen, no, Dios está hablando por mí. Están diciendo una mentira tan grande que la Biblia, la palabra de Dios, les dice, escrito está, como hace poco alguien estaba diciendo, que tenía la autoridad de Dios y el poder de Dios para encerrar en el abismo, en el agujero negro, a Satanás, y lo tenía encerrado. Y Apocalipsis nos dice que el ángel, al final de los tiempos, un ángel va a descender con una gran cadena y una tapa y va a encerrar a Satanás en el abismo, que es ese agujero oscuro. La Biblia lo dice. Es un lugar oscuro, es un abismo. Eso lo dice la Biblia, que va a ser al final de los tiempos, y no dice que va a ser una mujer que tiene esa autoridad, que ya tiene a Satanás encerrado, le ganó de mano al ángel. Entonces hay un montón de personas creyendo esa mentira, creyendo esa fábula, creyendo eso que está desviando de la verdadera fe a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, que no tienen entendimiento, no tienen conocimiento de la Escritura, se ponen a discutir y a decir, no digas nada, esta hermana no diga, cállese. Pero aquí Pablo me dice, repréndelos duramente, repréndelo, porque este testimonio es verdadero, ha sido escuchado por muchas personas. Entonces, una persona que te dice, tengo 250 videos, 250 grabaciones hablando con los demonios, con una persona endemoniada, y después dice, no, dice, al diablo hay que reprenderlo, echarlo fuera. Pero yo no hablo con los demonios, hablo con sus pichones, las creaciones de Lucifer. Mis conversaciones son con una máquina que creó Lucifer, y esa máquina se va a ir al cielo cuando la palabra de Dios me dice, primeramente, que Satanás es padre de mentira y que cuando él habla, de lo suyo habla. Y sus creaciones son del padre de mentira. Por lo tanto, todo es engaño y todo es mentira. Todo lo que sale de eso desvía de la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque no me conduce a la salvación, sino a creer un engaño, una mentira. Y no solamente eso, sino que muchos están siendo desviados de la verdad de Cristo por creer esas mentiras. Si Satanás es padre de mentira y cuando habla de lo suyo habla, ¿cómo yo me puedo quedar detenida escuchando todas esas mentiras? Y todavía diciendo, no reprendas, no se puede reprender a la sierva de la mentira, del engaño, que está conduciendo a muchos al error. Primera de Timoteo 1 nos dice, este mandamiento te encargo para que conforme
a las profecías que se hicieron ante ti en cuanto a ti milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia y desechando, desechando todo aquello que te hace naufragar en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así dijo Pablo, no solo que estaba reprendiendo, sino que aquí están escritos sus nombres, Himeneo, Fileto y Alejandro, por un error doctrinal fueron expuestos, fueron mostrados públicamente, tanto que todas las generaciones, miles de generaciones que han pasado desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy, 2000 años, más de 2000 años, y está en escrito cuántas miles de generaciones han pasado y han leído lo que hicieron Alejandro, Himeneo y Fileto, que trajeron un error doctrinal que era como una carcoma y gangrena que producía al cuerpo de Cristo. Desviaron al cuerpo de Cristo de la fe por haber dicho que la resurrección ya había afectado. Ahora, ¿cuántas mentiras más tiene que decir una o un que se dice siervo o sierva de Dios? ¿Cuántas mentiras más tiene que decir para que el pueblo despierte y salga de ese naufragio espiritual en el que está? Y en esa gangrena espiritual en la que está. Con todo el cuerpo de Cristo se ha desviado de la verdad. Por lo tanto, ya no está en el cuerpo de Cristo, porque Cristo no puede estar encangrenado. Esa gangrena espiritual desviaron de la verdad de Cristo, porque los hijos de Dios andamos en la verdad de Cristo, no en la mentira, no en confusión, no en malos entendidos. Dice, pero claramente el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Han apostatado de la fe, se han desviado de la fe. Están con una carcoma y una gangrena espiritual, se desviaron y esos gusanos espirituales, esas plagas espirituales le están comiendo lo poco que tenían de fe, de amor, de esperanza, porque eso es el corazón puro, buena conciencia. Ya empiezan a salir cosas feas de esos cuerpos, de esas bocas, de esas mentes, porque están contaminados. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, aquí la palabra me habla de escrituras torcidas. Indocto, gente que no tiene conocimiento de la escritura y que si un día la tuvieron, se desviaron, tomaron un desvío. Aunque hablen de Dios, aunque digan que son de Dios, como dice la palabra, dicen conocer a Dios, mas Dios no está en ello, naufragaron. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la fe, no se mantuvieron en la fe, sino que tomaron un desvío. Dice, estos indoctos, creyéndose sabios, hermano, tomaron, cuando el corazón comienza a llenarse de vanagloria, de jactancia, de arrogancia, el diablo te empieza a pasar la mano y decir, mira esto,
como también le decía Pablo, estos sí que son siervos de Dios. Dice Pablo, molesto, ya fastidiado, reprendió al espíritu de adivinación que salía y le ordenó salir fuera. Lo mandó callar la boca y salir fuera. No se dejó alabar. Pero hay siervos y siervas de Dios que en un tiempo caminaron bien. Sí eran siervos de Dios, eran, pero ahora se desviaron de su fe primera. Se desviaron y están torciendo la escritura. Tomaron un desvío. Permitieron que Satanás los alabara. Tú eres el hombre más peligroso. Qué miedo que te tenemos. Tú sí que eres, tú eres el ungido, tú eres la ungida. Y se llenaron de vanagloria, se llenaron de arrogancia, de jactancia. Y eso hizo que se desviaran de la verdad de Cristo. Se olvidaron de la verdad de Cristo, de la palabra de verdad, de darle la gloria a Dios. Les agradó la gloria. No reprendieron a los hermanitos y a las hermanitas cuando les estaban dando alabanza, ni a los endemoniados los reprendieron, sino que los grabaron para deleitarse en esas alabanzas y mostrarlas a todos, mostrar todas esas grabaciones de alabanzas de gente endemoniada que expusieron públicamente, no con un video, sino con miles, y hoy en día con hipocresía, con falsedad, con falacia, con mentira, se está tratando de pasarle paños tibios al asunto y decir, no, aquí hay que reprender a los demonios, no, yo los reprendo y enseguidita les digo que se vayan. Y todos los 250 grabaciones que fueron expuestas de personas que estaban endemoniadas, fueron expuestas dándole alabanza. ¿Dónde queda todo eso? ¿El pueblo de Dios tiene una memoria floja? Aquí la palabra de Dios me está diciendo claramente, me dice que reprenda, que todo esto tiene que ser reprendido y tiene que ser expuesto. Aquí vemos que Pablo era el apóstol Pablo y expuso a Alejandro y expuso a Himeneo, los expuso, no los tapó. Dice, estas personas tuercen las escrituras para su propia perdición. Dice que ellos no mantuvieron una buena conciencia, la desecharon, por eso naufragaron cuanto a la fe. Así que Himeneo, Alejandro y Fileto fueron los que hicieron eso. Y ya Pablo estaba cansado de esto, los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Escrito está que ningún blasfemo entrará en el reino de los cielos. Escrito está que aquel que le agregue a la palabra de Dios, palabra que Dios no ha dicho, y que tome el nombre de Dios en vano, agregándole, allí dice en Apocalipsis, usted lo puede leer, dice cualquiera que le agregue palabras a esta profecía, las plagas de este libro le serán escritas, le serán puestas, y su nombre será borrado del libro de la vida aquel que le quitare, porque le está quitando la verdadera palabra de Dios, todo aquello que conduce a la fe, si no está confundiendo a los hermanos con espíritus de error, espíritus de mentira, espíritus de engaño. Y si un solo error que estaban cometiendo Himeneo, Fileto y Alejandro los estaba conduciendo más y más a la impiedad, un solo error doctrinal, que fue lo que ellos dijeron que la resurrección ya se había efectuado. Un solo error. Ahora, ¿cuántos errores sin reconocer está haciendo esta profetisa y predicadora de la verdad, de la palabra, cambiando la verdad de Dios por la mentira? Cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y enseñando doctrinas erráticas, a creer una fábula y una fantasía
Pues si Satanás creó máquinas y creó robots, yo no los tengo por qué escuchar. No voy a grabar, a hacer 250 grabaciones escuchando un montón de patrañas, un montón de engaño, un montón de mentiras. O sea que hubo conferencia para rato. Hubo ratos de coinonía con esa famosa máquina. Entonces, si la palabra me está diciendo reprende al tal o a la tal persona que está haciendo eso, no me está diciendo que yo esté en coinonía, que esté a favor, porque andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. El pueblo de Dios, amado hermano, ha perdido los valores cristianos, los ha perdido. Y no podemos andar como el mundo anda. No podemos estar en coinonía con alguien que está predicando una palabra contra la Biblia, que está fuera de la Escritura, pero no es una sola. Si Himeneo y Fileto predicaron un error doctrinal, y dice Pablo que conduce más y más a la impiedad, entonces, ¿hacia dónde están siendo conducidos el pueblo de Dios? ¿Hacia dónde? Hacia la impiedad. Muchos seguirán estas disoluciones, por causa del camino de la verdad será blasfemado. Eso me dice la palabra de Dios. Que no presten atención a estos mitos interminables. Que estemos con un corazón puro y de buena conciencia y con una fe sincera. Porque algunos se han desviado de estas cosas y se han apartado hacia una vana palabrería. Y así está el pueblo. Cualquiera que le habla palabras motivadoras o unos lindos cuentos, el pueblo como niños está escuchando fábulas. Y sus oídos ya están adormecidos con estas fábulas y estas canciones adormecedoras, canciones de cuna. El pueblo ha entrado en una apostasía terrible. Todo le viene bien. Donde dicen la palabra profeta y profetiza, ya corren desesperados, pero no corren a la Escritura. De la Escritura corren pero para el otro lado. No quieren leer la palabra, no quieren leer la Escritura. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que guarda mis palabras, ese vendré yo y mi Padre a vivir y a morar en él. El que guarda mis palabras es el que me ama. Eso dice la Escritura. El que guarda mis palabras es el que me ama. Procura presentarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso me dice la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchos quieren una manifestación de Dios y piensan que la tal profetisa o el tal profeta se los va a dar. Y andan buscando milagros, señales, profecía, sanidades. Andan buscando esas tres cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? El Señor no se les manifiesta. No es la manifestación del Señor a su vida. Porque solamente el que tiene los mandamientos y los guarda, ese va a ser el que va a recibir la manifestación de Dios, de Jesús, de Yahshua el Mesías. El que guarda sus mandamientos, él va a recibir la manifestación de Dios, así como la recibió Abraham, como la recibió Pablo. Recibió la manifestación de Dios. Él se le reveló, le dijo: ¿quién eres tú? ¿Por qué me persigues? ¿Y tú quién eres, Señor? Yo soy el que tú estás persiguiendo. Entonces, amados hermanos, hay personas que ya se desviaron de la verdad. No podemos seguir escuchando doctrinas de demonios, doctrinas que no vienen de Dios, que no están escritas en la palabra. Niéguese, hermano, a escuchar lo que a Dios no le agrada.
porque esas doctrinas producen gangrena y carcoma. Eran tan fuertes las imágenes de la gangrena, el cuerpo negro encangrenado, era tan fuerte de verlo, y como sé que hay hermanos que han perdido familiares porque partes de su cuerpo se han encangrenado, no las he querido compartir por amor a mis hermanos, algunos de mis hermanos. Pero es muy triste ver miembros del cuerpo, piernas, brazos, manos encangrenadas. Todo eso se lo tienen que cortar, porque si no se lo sacan, el cuerpo totalmente se pudre. Por eso un cuerpo, un miembro encangrenado es separado del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no puede tener un miembro encangrenado, porque produciría la muerte espiritual de todos los demás miembros. Y aunque muchos se digan que son de Dios y que están en el cuerpo, ya no están en el cuerpo. Porque Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. El Señor no va a estar en la verdad, no va a estar con aquellos que dicen la mentira, porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y todo aquel que anda en la mentira no está en Dios, sino que su padre es el diablo. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer, porque él es padre de mentira, y cuando habla, de lo suyo habla. O sea que no sale nada bueno de los pichones de Lucifer, no sale nada bueno, porque su padre es mentiroso. Y todo lo que él engendra proviene de la mentira. Y lo que hablan los engendros de Satanás, llámese máquina o robotito, pues es mentira. Todo lo que hablan y todo lo que dicen. Y así dijera alguna verdad, es maldad lo que hablan. Todo proviene de la maldad, de sus planes que quieren ser alabados, porque eso es lo que busca, Satanás busca ser alabado, que le digan, ¡ay! Nos está contando el futuro, nos está contando lo que viene, no es Dios, esa palabra no es una profecía de Dios, sino que es una palabra dada por el enemigo, por lo tanto está contaminada y contamina todo el cuerpo, por eso esa palabra desvía de la verdad, dice la Escritura. Esa palabra desvía de la verdad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque ese error doctrinal trastorna de la fe. Trastorna de la fe y desvía de la verdad, desvía del camino de la salvación. Gloria a Dios. Ahora sí voy a contar la revelación, esa visión que vi, gloria a Dios, hace unos días cuando estaba orando por el cuerpo de Cristo, gloria a Dios, con una hermana. El Espíritu Santo de Dios decía que Él era el Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya. Decía, yo soy el Espíritu Santo. No es vuestra palabra la que han desechado, sino es mi palabra la que han desechado. Mi palabra, la palabra que está escrita, los cuales algunas personas fueron llamadas al arrepentimiento y a reconocer que estaban en un camino equivocado, creyendo fábulas y mentiras de Satanás. Esas personas no quisieron recibir la palabra. Y el Señor dijo, no es vuestra palabra que han desechado, sino mi palabra. Y vi, hermanos, por el Espíritu en una visión, como las perlas eran tiradas al barro, un barro tipo lodo, como lodado, un lodo, era un barro medio líquido, como lodo, y la persona que pisaba las perlas también estaba enlodada. Tenía su pie enlodado, su pierna enlodada y parte de su falda enlodada. Diríamos falda, túnica, no se sabe qué era, solo me fue mostrado un ángulo nada más, de un pie embarrado, una pierna embarrada. Por supuesto que sé quién es la persona, pero no voy a dar su nombre.
Todas aquellas personas que conocen la falsa doctrina de la máquina obediente ya saben quién es esa persona. Pero porque no hay cristianos maduros, así como los estaban en aquel tiempo, que dieron los nombres, hizo Pablo, Himeneo, Alejandro y Fileto, que trastornaron la fe de muchos, quedaron escritos. Sé que ese nombre está escrito también, que ha sido levantado acta en los cielos, porque al Señor nada se le escapa. Él fue que me dio la escritura y la palabra. La palabra escrita, que todo aquel que le agrega la palabra de Dios, que hace inventos y fábulas, las plagas del libro le serán añadidas. La gloria es para Dios, amados hermanos. Por su misericordia, el Señor muestra la condición espiritual de las personas. Y aquel que quiera continuar con esa persona que está bien enlodada por hablar mentiras y falsedades y dar doctrinas de demonios, enseñanzas y fábulas de demonios, y quieren continuar desviándose del camino de la verdad, perder su salvación por un brazo de carne, como dijo el Señor, ay de aquel que sigue un brazo de carne, ay de él. El árbol era movido, un árbol fue movido para que todo lo que no estuviera bien agarrado de ese árbol iba a caer. El árbol estaba siendo sacudido, amados hermanos. Volvámonos a la Escritura, volvámonos a la palabra de Dios. Aquí no estamos siguiendo hombres ni mujeres. La salvación es eterna. La perdición también es eterna. Tú eliges qué camino tomar. Tú eliges si seguir a Cristo o seguir a una mujer. Tú eliges si seguir doctrinas de hombres y doctrinas de demonios o la Escritura. Vuélvete a la palabra de Dios. Yo también lo estoy haciendo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un hijo, una hija que no tiene nada de qué avergonzarse. La paz de Dios sea contigo. Gloria a Dios.